¿Qué diferencia hay entre el filósofo de la época griega al filósofo del siglo XXI? Conocerme a mí mismo, que muchas veces nosotros no nos reconocemos, no somos conscientes de quiénes somos. Al final estamos aquí para resolver tres problemas. Unas veces a mí me hace gracia cuando nos hablan de herramientas o de técnicas actuales que llevan más de 3.000 años funcionando, ¿no? Hola a todos, bienvenidos al episodio 2 del podcast y hoy estamos con David Rodríguez Murrias. Bienvenido al canal. Hola, buenos días Adrián. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Quién eres? Bueno, ¿quién soy? Pregunta filosófica, ¿no? Sí. Muy profunda. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es David Rodríguez Murias, me llaman David Murias en la parte más profesional y soy una persona que se dedica al mundo de la filosofía, al mundo de la reflexión y al mundo del pensamiento. Y soy lo que decido ser, ¿no? En este caso decido pues vivir reflexionando y aportando reflexiones para poder hacer un poquito el mundo mejor y aportando herramientas de transformación y de mejora a las personas, ¿no? Eso es lo que he decidido ser en esta vida. Muy bien. Entonces, aquí hay gente que nos estará viendo y dice, ostras, dices que eres filósofo. ¿Qué hace un filósofo normalmente? Bueno, a ver, depende de cada uno. Yo estudié la carrera de Filosofía y Letras, también estudié la carrera de Educación Física, de Magisterio, y el filósofo, ya desde los tiempos más ancestrales, fueron los primeros que se empezaron a plantear cuestiones de la vida, ¿no? Empezaron a hacerse preguntas, porque el filósofo por excelencia, si alguna cosa sabe hacer o ha aprendido a hacer, es a hacerse preguntas, ¿no? Entonces, el objetivo del filósofo es plantearse la existencia, los misterios de la vida y indagar en esas preguntas intentando encontrar respuestas. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Por lo tanto, cuando parece ser que encuentras respuestas a esas preguntas, de esas respuestas nacen otras preguntas en las que se hace un infinito sin final que hace que el juego de la vida tenga ese sentido, ¿no? De estar buscando y lo que vas encontrando te genera otra búsqueda, ¿no? Por lo tanto, la filosofía consiste en hacerse preguntas para poder entender o comprender el mundo, tu existencia, y a partir de ahí, pues, poderla mejorar, ¿no? Y la faena del filósofo es la faena de siempre del consejero, ¿no? Todos los reyes tenían un filósofo a través del cual la reflexión y la puesta a punto para la vida era lo cotidiano del día a día, ¿no? Entonces la faena del filósofo es reflexionar para poder exprimir lo mejor de una persona y poder encontrar respuestas a sus debates existenciales y al misterio de la vida. Muy bien. Y antes nos has hablado de Sócrates, que pues, dijo la famosísima frase de solo sé que no sé nada. Sí. Claro, todos conocemos que en la época de los griegos era la época, digamos, prime de los filósofos, donde había un montón de filósofos. Sí, lo que hoy sería el artista de rock and roll o el artista del reggaetón o el futbolista o el jugador de baloncesto, en aquel entonces todo el mundo quería ser filósofo en Antigua Atenas. Era como ser, de alguna manera, o pertenecer al grupo selecto de las personas brillantes, ¿no? De alguna forma. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el filósofo de la época griega al filósofo del siglo XXI? Bueno, no es que haya diferencias. Al final esto es como todo en la vida. Cada uno lleva las cosas desde su ser, ¿no? Su forma de ser. No creo que haya muchas diferencias. De hecho, yo pienso que todos somos filósofos, porque todos nos hacemos preguntas, tenemos debates sobre nuestra propia existencia y sobre lo que nos rodea y la vida, y al final en eso consiste la vida, en hacerte preguntas para intentar comprender, ¿no? Había un filósofo, Albert Camus, que pertenecía a la corriente del existencialismo, que es la corriente a la que yo me dedico por mi profesión, que es el estudio y la investigación de la existencia humana en todos sus parámetros. Y Albert Camus decía una cosa, ¿no? Él hablaba de la teoría del absurdismo. Decía que la vida es un absurdo. Entonces, para explicarlo, decía, el absurdismo de la vida se encuentra en ese punto en el que se conectan o se, de alguna manera se unen el humano haciendo preguntas a la vida sobre el sentido de la vida
y a la vez el mundo no respondiéndole esas preguntas y dejándolo en silencio, ¿no? Entonces, ese es el juego de la vida, el buscar, el no encontrar o el parecer que encuentras y después al seguir hacia adelante. Por lo tanto, no creo que haya cambiado mucho realmente el filósofo de antaño del de ahora. Seguimos buscando comprensión a lo que es este mundo, que aún no lo sabemos. Seguimos buscando entendimiento sobre lo que es la condición y la existencia humana, que aún no lo entendemos. Y como decían los griegos antiguos, al final estamos aquí para resolver 3 problemas: el amor o el desamor, la salud o la enfermedad, la riqueza o la pobreza. A día de hoy aún no hemos conseguido como humanos solucionar esta trilogía de problemáticas existenciales. Por lo tanto, estamos haciendo lo mismo que empezaron a hacer nuestros ancestros filósofos, que es intentar encontrar la respuesta a estas problemáticas existenciales y a la vida. Por lo tanto, no creo que haya diferencia. A lo mejor han cambiado las modas, los tiempos, pero el filósofo al final sigue haciendo lo mismo, intentando buscar las respuestas al mundo, ¿no? En la vida. Ok. A ver, ¿tú qué problemas has resuelto? Cuando hablas de problemas de la vida, preguntas que te haces, ¿qué preguntas has conseguido resolver? Bueno, a ver, yo pienso que al final el juego consiste en, primero, trabajar contigo como individuo y después poder compartir lo que tú descubres contigo como individuo a las otras personas. Entonces, cada uno tiene una existencia, tiene unos patrones, unas problemáticas a resolver y cada uno tiene una existencia particular. Por lo tanto, yo puedo hablar de lo que yo he descubierto en base a mi existencia, a mis problemáticas, a mis miedos, a mis patrones, a mis limitaciones. Entonces, hay una cuestión que es la de cada individuo con él mismo. Yo conmigo mismo, pues he descubierto y he podido resolver problemáticas que venían en mi genética y en mi entorno, ¿no? Pues problemáticas de autoestima conmigo mismo, problemáticas de creencias que me han limitado, problemáticas de miedos a afrontar cuestiones de la vida, problemáticas de conductas o de carácter, personalidad que yo tenía que no me era provechosa para mi vida. Entonces he podido resolver cuestiones existenciales de acuerdo a mi individuo, que es David. Pero cada persona tiene una familia, una madre, una tierra y tiene problemáticas que son diferentes. Entonces, cada uno descubre y resuelve cuestiones individuales. Entonces, en la parte individual, eso es lo que yo he podido resolver. Sobre todo una cuestión de autoestima, una cuestión de resolución de conflictos con aspectos de mi familia, creencias, miedos, como te comentaba, dudas, incertidumbres, el reconocerme a mí mismo, que muchas veces nosotros no nos reconocemos y no somos conscientes de quiénes somos, y después a nivel genérico, a nivel individual, a nivel colectivo, pues he podido también afrontar problemáticas por mi profesión con otras personas y poder pues dar herramientas para resolver cuestiones de todo tipo, ¿no? Pues cuestiones muy difíciles como pueden ser intentos de suicidio, violaciones, abusos. Después del aspecto técnico, a ver, ¿por dónde íbamos? Por que hablabas de los suicidios, todo esto. Bueno, de las problemáticas que he podido resolver a nivel colectivo. Pues bueno, te decía que a nivel colectivo, por mi profesión, que es la asesoría, pues bueno, he podido ver problemáticas pues muy graves, desde pues intentos de suicidio, abusos sexuales, depresiones, ansiedades, enfermedades, de cáncer para arriba, de todo tipo. No lo resuelves. Tú, al menos yo es mi idea y mi opinión, aporto herramientas que yo he podido descubrir conmigo y que he trabajado conmigo para que las personas las puedan también poner en práctica y poder tener soluciones o herramientas que les lleven a un cambio, a una mejora, a una sanación en su vida, ¿no? Entonces nos has hablado de que para ser el David que eres hoy, has hecho un trabajo de autorreflexión, de eliminar creencias limitantes, de autoconfianza. Hoy en día hay muchos jóvenes que no tienen confianza, que tienen un montón de creencias limitantes. ¿Cómo los has hecho tú para resolverlas? ¿Y qué consejo les darías para que ellos pudieran hacerlo? Lo primero es darte cuenta. Cualquier cambio que quieras hacer en la vida, sobre todo a nivel de comportamientos contigo mismo, empieza por primero ser consciente. Y hay una gran diferencia entre saber algo de ti y ser consciente de ti. Tú puedes, por ejemplo, ser alcohólico y saber que eres alcohólico, pero no ser consciente que eres alcohólico, por eso no lo dejas. Por lo tanto, la consciencia la adquieres cuando empiezas a mirarte a ti mismo desde fuera. Cuando te disocias de ti y te ves desde fuera,
empiezas a descubrir tu verdad, tus miserias, tus fantasmas. Y a partir de ahí empieza el cambio. Yo lo que tuve que hacer, como le digo a muchas personas que vienen a mi consulta, es bajar al infierno. ¿Qué quiere decir bajar al infierno? Salirte de ti y ponerte a ver desde fuera quién eres. Y entonces ahí empiezas a ver muchas verdades de ti que no conocías porque nunca te habías visto desde fuera. La gente sí que te ve desde fuera, te lo dice, tú lo sabes, que tienes comportamientos que no son los beneficiosos, pero como no te ves a ti desde fuera con esos comportamientos como te ve la gente, aún no eres consciente. Entonces el primer paso para cambiar es ser consciente de que tienes un comportamiento que al primero que le perjudicas a ti y de rebote le está perjudicando a las personas. Mucha gente quiere cambiar sin ser consciente de su comportamiento. Hasta que tú no te haces consciente de tu comportamiento, que repito, solo te haces consciente cuando lo puedes ver desde afuera, cuando te puedes ver desde afuera y puedes ver la verdad, cuando tú te haces consciente de ese comportamiento es cuando tú realmente ves que esa manera de ser te perjudica. Y es a partir de ahí que conectas con una parte de tu naturaleza que es la supervivencia, la autoconservación, y entonces empiezas a darte cuenta que tienes que cambiar, ¿no? Entonces ahí entra la aceptación. Después de la observación de tu verdad, después de bajar al infierno y ver quién eres realmente, tienes que aceptarlo, ¿no? Y para aceptarlo, evidentemente, comporta que tengas que ser humilde, porque si tú no eres humilde con lo que tú ves de ti, es muy difícil que lo aceptes. Entonces, cuando tú has observado, has aceptado desde la humildad, a partir de ahí empiezas a cambiar. A mí, por todo lo que yo he trabajado en mi vida a lo largo de estos años, las personas que más me han enseñado han sido alquimistas, magos, chamanes, personas con las que he compartido en selvas y en junglas, que me han enseñado a cómo manejar la mente, aparte de otras personas y otras disciplinas, muchas veces más científicas, ¿no? Pero para cambiar algo, lo más rápido es utilizar el lenguaje. Nuestro cerebro, nuestro psiquismo está estructurado desde una lingüística. Por lo tanto, cuando tú cambias las palabras, automáticamente cambia tu cerebro, cambia tu neuroplasticidad cerebral, cambia absolutamente tu vida. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que soy celoso, para dejar de ser celoso, primero tengo que verme, aceptarlo, y después tengo que empezar a cambiar la palabra, ¿no? En lugar de ser celoso, ¿qué quiero ser? Pues una persona con autoestima, que se sienta seguro y que acepte las relaciones que puede tener mi pareja sin ningún tipo de miedo, porque tengo autoestima conmigo, no me comparo con nadie y no me siento inferior, ¿no? Es decir, empezar a cambiar el comportamiento cambiando el lenguaje. Si por ejemplo veo que tengo un comportamiento en el que soy una persona que tiene tendencia a la queja, pues ahora en lugar de quejarme, lo que voy a hacer es ante las cosas que me pasan normalizarlas y resolverlas. Entonces, cuando con la palabra cambias el comportamiento y empiezas a repetirte el nuevo comportamiento que quieres tener, la lingüística empieza a modificar los genes de tu ADN y empieza la palabra a transformar todo tu cerebro. Entonces yo empecé a cambiar observándome, aceptándome y empezando desde nuevos lenguajes a decir quién quería ser. A medida que más lo iba diciendo, más lo podía poner en práctica en mi día a día. Y es una cuestión de tiempo y de entrenamiento que a medida que vas haciendo esto, tu cerebro, de estar escuchando cada día lo nuevo, va asimilando lo nuevo hasta que se te graba en tu inconsciente y de manera natural empiezas a ser una nueva persona, ¿no? Evidentemente esto, ahora dicho así, en 5 minutos, parece que es un trabajo fácil. Y no es que sea difícil, pero sí que es un trabajo que requiere de presencia, de concentración, de disciplina y sobre todo de una regularidad, ¿no? Porque lo que te hace mejorar, cambiar en cualquier aspecto de tu vida es el insistir, el dedicar tiempo a ello y el estar, ¿no? Luego has hablado ahora lo último de concentración, de que al final tienes que estar presente en el momento para pues, ser consciente, aceptarlo y hacer el cambio. ¿Cómo crees que la meditación podría ayudar en este tema? Bueno, la meditación es una herramienta no básica ni útil, es necesaria, es necesaria. De hecho, estamos hablando de una herramienta que tiene más de 3000 años de existencia. Algunas veces a mí me hace gracia cuando nos hablan de herramientas o de técnicas actuales sin tener en cuenta las que llevan más de 3000 años funcionando, ¿no? Me hace gracia porque parece ser que lo de antes está obsoleto y resulta que ahora la ciencia, a través de las nuevas tecnologías, empieza a descubrir un montón de verdades a nivel cerebral, a nivel de neuroplasticidad del cerebro, a nivel del propio cuerpo, de los chakras, que antiguamente eran las sabidurías de las culturas originarias,
que muchos los tomaban por locos y resulta que ahora la nueva tecnología certifica muchas de las cosas que llevaban muchísimas personas, sabios, maestros diciendo, ¿no? Una de estas herramientas es la meditación. O sea, hoy a nivel científico tenemos la suerte que por las nuevas tecnologías, por ejemplo, las tecnologías que se aplican a la tomografía, ¿vale?, cerebral, puedes ver aspectos del cerebro y del funcionamiento del cerebro y de lo que pasa en el cerebro que no podías ver antes. Y ahora se ve que cuando tú haces meditación, lo que pasa en tu cerebro es que tú empiezas a generar salud, empiezas a trabajar con tu cerebro de una manera en la que generas más oxígeno, empiezas a tener un equilibrio emocional, empiezas a tener concentración. Por lo tanto, la meditación lo que hace es, de una u otra forma, salir del espacio-tiempo presente en el que estás, conectar contigo dentro y desde esa concentración empiezas a tener presencia. ¿Qué pasa? Que empiezas a adquirir conciencia de ti y la concentración lo que hace es que durante el día dejes de vivir en el ruido del mundo y de estar como un piloto automático, como un esclavo viviendo en el mundo y empiezas a vivir desde dentro de ti, siendo consciente de ti, siendo consciente de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices. La meditación hace que tú seas el dueño de ti. Evidentemente, cuanto más medites, más trabajas la concentración, más adquieres la autoconsciencia de ti y por lo tanto puedes tener tomas de decisión, puedes hablar con mucha más conciencia y puedes dirigir tu vida de una manera mucho más presente, ¿no?, y brillante. Por lo tanto, la meditación es necesaria para que cualquier ser humano pueda mejorar en cualquier aspecto de la vida, porque le lleva a una conexión con él, le lleva a un punto de concentración y le lleva a ser muchísimo más consciente de la vida y salir del piloto automático en el que siempre nos encontramos por el ritmo de vida en el que estamos, ¿no? Y aquí tenemos oyentes que a lo mejor ya meditan, otros que no, así que para los que aún no meditan y no saben cómo serlo, ¿cómo se medita? Hay muchos tipos de meditación. No es que haya una meditación buena, una meditación mala, una mejor, otra peor. Yo aconsejo que cada uno coja el tipo de meditación que mejor le vaya. Hay gente que, por ejemplo, se pone una música, cierra los ojos, se deja llevar y eso le lleva a la calma, a la conexión con él. Hay gente que prefiere escuchar un audio hipnótico de alguien que le va hablando y que le genera pues esa concentración. Cada uno, yo aconsejo que coja el tipo de meditación que más le vaya bien, que más útil le sea, porque cada uno es diferente. Hay gente que es más enérgica, hay gente que es más tranquila, por lo tanto las meditaciones no siempre son las mismas para todo el mundo. Lo que sí que está claro es que en la meditación hay dos fases. Una es, como dice la propia palabra en sánscrito de meditar, que es contemplar, es decir, cuando tú meditas contemplas desde fuera tu vida, te das cuenta, ¿vale? Y después te enfocas y te concentras en algo concreto que tú quieres hacer, ¿no? Antiguamente, cuando los grandes maestros como Jesús, como Viracocha, como Moisés, como Abraham, como Buda, meditaban, ellos hacían un tipo de meditación que se llamaba una meditación activa. No es esa meditación que nosotros conocemos hoy en día, que es la de flor de loto, sentarte y concentrarte. Antiguamente, sobre todo en la enseñanza iniciática, que es la enseñanza de los grandes maestros de la antigüedad, su meditación era una meditación activa. Si tú te fijas en todas las grandes figuras, dibujos, símbolos de las culturas originarias y de las filosofías originarias, aquellas que están antes del nacimiento de las iglesias, en todas las figuras, da igual si vas a los mayas, si vas a los incas, si vas a culturas africanas, si vas a los cherokee o a los navajo, culturas americanas, si vas a culturas como los celtas, como los vikingos, como los atenienses, las culturas originarias, Mesopotamia, Egipto, las primeras culturas antes de las religiones, en todas esas culturas se le da muchísima importancia a la oreja y a la lengua. En todos los símbolos siempre salen las figuras con una oreja muy grande y una lengua muy grande. ¿Por qué? Porque en las meditaciones activas que hacían los grandes maestros, como Buda o Jesús, lo que hacían primero era escuchar con la oreja todo lo que tu cerebro te decía, que tú no eras, sino que era esa parte de tu cerebro que con los pensamientos y el diálogo mental te hablaban y te controlaban, ¿no? Entonces lo primero que tenías que hacer era escuchar. Escuchar a aquel que te está diciendo, como ellos decían, ¿no? Ellos le llamaban el diablo, ¿no? Diablo, el otro que habla dentro de ti, por eso se llama diablo. Por eso se dice que el diablo te posee,
Porque cuando alguien habla dentro de ti, que son esos patrones y todo eso que está en tu subconsciente, te acaba poseyendo y haciendo que seas un yo que tú no decides, sino que es el yo que viene de tu inconsciente, de las creencias que te han metido ahí, que muchas veces no las has decidido tú, ¿no? Entonces, esa primera parte de la escucha hace que te des cuenta que a lo mejor tu cerebro te está diciendo que no vales nada, tu cerebro te está diciendo que esto no lo vas a poder conseguir, tu cerebro te está comparando con otras personas y te pone como inferior, tu cerebro, ese es un consciente, ese ego, ese diablo, que es esa otra parte de tu cerebro que siempre te limita y que forma parte de la naturaleza humana, ese cerebro, ese ego que te está hablando, tú necesitas escucharlo para darte cuenta de lo que te dice. Entonces, esa es la primera parte de la contemplación. Contemplo desde la escucha qué me dice mi mente que me hace estar mal. Y cuando yo ya lo he escuchado, desde la palabra, desde la lengua, desde la boca, empiezo a decirle a mi mente lo contrario, empiezo a corregirlo, ¿no? Y a partir de ahí, yo puedo empezar desde la meditación a contemplar, pero aparte de contemplar, a transformar, a crear. Muchas veces la meditación se asocia simplemente a la contemplación, pero los maestros más antiguos, como Jesús o Buda, repito, ellos no veían la meditación como una forma de contemplar, veían la meditación como una forma de contemplar para actuar cambiando desde la palabra, ¿no? Entonces, eso es un tipo de meditación que es la que más han practicado los antiguos. Pero te digo, hay muchas meditaciones diferentes, todas son buenas y cada uno tiene que escoger la que mejor le vaya a él. Muy bien. ¿Y tú crees en Dios? La primera pregunta sería, ¿qué es Dios? O sea, no es que crea en Dios o deje de creer en Dios. Primero hay que saber explicar qué es Dios. O sea, la palabra Dios es una palabra. Y esa palabra, que los antiguos griegos le llamaban logos, habla de una inteligencia. Entonces, si me preguntas si existe en el universo una inteligencia de la cual nazca todo lo que hoy existe, yo te digo, no es que lo crea, es que lo he visto en mi vida y en la vida de los clientes que vienen a mi consulta de forma cotidiana durante muchos años desde que entré en el despertar de la consciencia. Ahora, si me hablas del Dios de las iglesias, un Dios moralizado y un Dios que juzga, ese no es un Dios al que yo pertenezca. Ese es un Dios creado por un colectivo. Yo me refiero a esa inteligencia universal que hoy la ciencia, desde la física cuántica, también ha demostrado. Hay que recordar que el premio Nobel de física, Max Planck, ya dijo en los años 50, hay una inteligencia que está detrás de todo esto, que no sabemos qué es, pero resulta que nos escucha y estamos conectados con ella, ¿no? Los magos dicen que te conectas con ella a través de la palabra. Entonces, ¿existe Dios? Existe, según mi punto de vista, una inteligencia natural del universo que ha creado todo lo que existe de una manera perfecta, porque no hay nada en el mundo que exista sin un propósito. Cuando todo tiene un propósito en la vida, el árbol no está por estar, está con un propósito. La oreja no la tenemos por tenerla, está con un propósito. Cuando empiezas a estudiar un poco la naturaleza de la vida y ves que no hay nada que esté en el mundo por estar, sino que tiene una función, te das cuenta de que hay una inteligencia detrás que esto lo ha creado, ¿no? Por lo tanto, para mí hay una inteligencia. La ciencia hoy ya lo ha demostrado. Estamos hablando de que hoy a nivel científico la ciencia está en una revolución. Esto nos explica muchas veces a nivel de diarios más generalistas y tienes que acceder pues a información, a literatura más específica a nivel científico, pero hoy hay una escisión en la ciencia. Hay una ciencia que es la ciencia más clásica, que sigue pensando desde postulados muy clásicos, pero hay una nueva ciencia que está conectada totalmente con la espiritualidad y está conectada totalmente con las verdades que llevan las culturas originarias diciendo, ¿no? Esta ciencia de hoy en día, mucha parte de la física cuántica, mucha parte de la neurociencia, este tipo de ciencia está hoy demostrando desde la tecnología verdades espirituales que llevaban diciendo pues durante siglos maestros y sabios, ¿no? Por lo tanto, una de estas verdades es Dios. Y la ciencia o la física cuántica a este Dios le llama ordenador cuántico. Es decir, una inteligencia divina que no tiene moral ni que te desea lo mejor ni que te desea lo peor. Según la ciencia hoy en día lo que se está descubriendo es que hay una inteligencia con la cual nos conectamos, que es de hecho lo que nos llevan diciendo las culturas originarias durante tropecientos siglos, ¿no? Entonces, creo en Dios, creo en una inteligencia,
porque yo la he visto en mi cotidianidad diaria, la trabajo y la he visto en la vida de las personas. Y también te digo una cosa, también me apetece pensar que existe esta inteligencia, porque si no, poco sentido tendría estar aquí, ¿no? Y quiero creer y hago culto a la esperanza de que hay algo más allá que todo lo que mis ojos ven. Muy bien. Entonces, la existencia de esta inteligencia significa que tenemos un destino preestablecido. Esto es una cuestión a debatir porque hay muchos focos diferentes a la hora de reflexionarlo. Yo te hablaré de lo que yo he descubierto, no de lo que yo pienso, sino de lo que yo he descubierto, sobre todo cuando estás con gente muy sabia, ¿no? Parece ser que nosotros venimos a este mundo con un destino predeterminado. Ese destino predeterminado con el que tú vienes a este mundo está en tu genética hereditaria de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus ancestros, y también ese destino está en lo que sería el entorno en el que te has movido desde pequeñito. Entre la genética heredada y el entorno heredado a nivel cerebral, lo que sucede es que se crean unos patrones y esos patrones están en tu subconsciente y te teledirigen la vida. Entonces, hay un destino creado ya. Pero que tú tengas un destino creado porque vienes con una carga y un peso que no es tuyo, no quiere decir que ese sea tu destino. Ni quiere decir que ese destino esté hecho para que lo cumplas. Como te dirá el chamán, esto es al revés. La vida te pone un destino para que tengas una primera página de tu libro donde empezar tu historia. Y ese destino está hecho para que tú te rebeles contra él y crees tu propio destino. No puedes crear algo si primero no hay un caos. Por lo tanto, la vida te pone un destino predeterminado para que tú, de una u otra forma, lo puedas redirigir hacia donde tú eliges que tenga que ser. De hecho, todos los magos lo primero que te dicen es que cada individuo viene a este mundo a resolver un problema existencial que pertenece a su cuerpo. Por lo tanto, ese sería el destino predeterminado, ¿no? Pongamos un ejemplo. Imagínate que tú por herencia, tanto genética de tu familia como por el entorno donde has estado, tu destino es ser un drogadicto. Porque tienes una familia desestructurada, porque has estado en un ambiente muy difícil y porque estás enganchado a las drogas, ¿no? Ese destino, ¿vale?, se te va a repetir constantemente. De hecho, en el mundo chamánico el concepto destino significa pasado. O sea, el destino es el pasado. ¿Qué quiere decir? Que como tienes esos patrones archivados en tu subconsciente, todo el rato te están creando tu futuro, porque son ciclos que se van repitiendo. Pero todo lo que se va creando es tu pasado, porque es el patrón que tenías en tu mente, ¿no? Pues entonces, si esa persona, por ejemplo, que es una persona que está en el mundo de las drogas, o está destinado a acabar siendo un drogadicto y su vida yéndose a la borda, eso está para que tú lo puedas redirigir, ¿vale? Por lo tanto, hay un punto de rebelión que todo ser humano tiene que tener contra su propio destino para poder encaminarlo a. Sí que es verdad que después hay destinos que si son positivos, ¿para qué los vas a cambiar, no? Si tú tienes un destino por motivos X en el que has tenido una buena herencia genética y en el que ha habido un entorno súper bueno y tu destino es ser un brillante escritor, y quieres ser eso, ¿para qué vas a cambiar ese destino, no? Entonces, el destino es el pasado repitiéndose en el futuro constantemente. Como diría Nietzsche, el eterno retorno. Siempre te viene lo mismo porque es lo que está en tu psiquismo que se repite. Pero ese destino está para poderlo cambiar, ¿vale? Para poderlo desviar y para poder decidir tú qué destino quieres. Tú vas a saber qué destino quieres cuando primero tengas un destino predestinado que tú no escogiste. Porque eso es el principio que te da la idea de hacia dónde tienes que ir en tu vida. Okay. Mi opinión, es mi punto de vista sobre lo que yo he descubierto en la vida. Pero son conceptos tan profundos, son conceptos tan grandes, tan desmesurados, que definirlo, tener una opinión, sería como casi te diría faltarle el respeto a la sabiduría de la vida. Cada uno al final creo que tiene sus ideas en base a sus experiencias y yo comparto mis puntos de vista en base a mis experiencias. No son verdades absolutas para nada. Luego tenemos a Tony Robbins, no sé si lo conoces, Sí. que nos dice que la vida son patrones, que hay que identificarlos y cambiarlos, los que no nos gustan.
¿Tú qué opinas de esto? Bueno, es lo que estamos comentando. Es decir, el destino son patrones que están en tu psiquismo y que te están creando la realidad constantemente. Pongamos ejemplos. Los ejemplos siempre son más fáciles. Tú imagínate que una persona en su casa ha estado acostumbrada en su casa a ver, por ejemplo, una madre que está muy pendiente por todos, que se preocupa mucho por todos, que sufre mucho por todos y esa madre no se atiende lo suficiente a ella, ¿no? Y la hija o el hijo de estar acostumbrada a ver eso, su cerebro, como una esponja, lo va absorbiendo y va adquiriendo un patrón de que la vida es estar por los otros y de tú no ser nunca lo prioritario en ti, siempre los otros, ¿no? Entonces, eso, como diría pues Anthony Robbins, es un patrón que tú tienes, ¿no? Entonces, ese patrón que tú tienes, cuando te das cuenta de él y ves que no te favorece, lo que tienes que hacer es romperlo, cambiarlo. Es cambiar un destino. El destino es tu patrón y tú lo cambias, ¿no? En ese caso, lo que dice Tony Robbins, pues es lo que la filosofía lleva haciendo miles de años, que es reflexionar, que sería esa contemplación de mí para poder cambiar y poder mejorar, ¿no? Y poder crear mi destino en este aspecto. Vale, ahora cambiando un poco de tema, la pregunta es, ¿qué opinas tú de la sociedad de hoy en día? Bueno, más que lo que opino, lo que veo. O sea, yo creo que muchas veces las opiniones se tienen que formar en base a hechos. Por lo tanto, mi opinión no es en base a lo que yo pienso. Mi opinión es en base a lo que yo veo. Lo que yo veo es una sociedad actual que tiene un estado de bienestar que nunca había tenido ninguna generación de hombres en el planeta Tierra. Un nivel de acomodamiento que jamás nunca había tenido tampoco ninguna generación de personas en el planeta Tierra. Pero a pesar de este estado de bienestar, que mucho de él viene de la tecnología que hoy tenemos y de lo que nuestros ancestros trabajaron para tener esta sociedad, a pesar de ese estado de bienestar, a nivel interno, el ser humano sufre y padece mucho. Sufre y padece mucho. Yo por mi trabajo veo una epidemia de baja autoestima en el mundo, muy heavy. Nunca había visto a las personas con tan poca conexión con ellos mismos. Evidentemente vivimos en una sociedad que nos lleva a eso. Después veo una falta y una crisis de valores brutal, ¿vale? Brutal, que nunca había habido. Pero que estemos en este punto en el que ahora el humano está totalmente perdido, no sabe hacia dónde va y no sabe quién es, creo que no tiene por qué ser algo negativo dentro de la negatividad de esta realidad. Me explico. Muchas veces tienes que caerte para levantarte. Muchas veces se tiene que destruir algo para que dé nacimiento a algo. Como decía Nietzsche, en el superhombre, primero tengo que matar a Dios, una forma simbólica de decir, tengo que matar a todas las creencias que están dentro de mí que no son mías para crear al superhombre que yo quiero ser, ¿no? Por lo tanto, estamos en una sociedad en la que está viviendo ahora mismo una crisis profunda a nivel existencial y humano, pero tiene toda la pinta que esta crisis es para caer y empezar un nuevo vuelo en la humanidad. Así están escritas las profecías también de culturas originarias que por patrones cíclicos que se van repitiendo, pues veían que en nuestra época nos iba a tocar lidiar con un cambio de humanidad. Estamos, yo creo, a las puertas de una nueva humanidad. No sabemos cuándo va a llegar, pero lo que sí que está claro es que estamos viendo que se está enderrocando el sistema capitalista, que se está cayendo y que la crisis tan profunda hace que estemos como especie totalmente perdidos, ¿no? Pero seguramente necesitamos estar perdidos y necesitamos caernos y necesitamos hundirnos para después tener muy claro hacia dónde queremos ir, quién queremos ser y qué tipo de humanidad queremos, ¿no? ¿Lo viviremos nosotros? Pues no lo sé. Pero lo que está claro es que la sociedad actual es una sociedad que está en una fase de transformación y en una fase de mudar su piel, de cambio. La humanidad se está planteando quién quiere ser y hacia dónde quiere ir, y eso solo se puede dar cuando estás en una crisis. Cualquier oyente que nos esté escuchando hoy, si hace un poco de reflexión o de observación a su vida, se dará cuenta que las mayores crisis que ha vivido en su vida le han llevado a grandes cambios en su vida, ¿no? Lo que nos parece una tragedia hoy, un año después, viéndolo en perspectiva, lo vemos y decimos, joder, suerte que me pasó aquello, que a partir de ello me di cuenta de, o me pasó tal, y llegué a donde estoy ahora, ¿no? Por lo tanto,
Claro, cuando estás sumido en el dolor, no tienes ese pensamiento, ese planteamiento. Pero cuando pasa el tiempo y tú has pasado ese dolor, y lo ves todo más claro, te das cuenta que eso fue necesario para, ¿no? Pues posiblemente ahora estemos en ese punto, ¿no? En esta crisis necesaria para una transformación y un cambio, ¿no? A nivel humano. Creo que lo que acabas de hablar, hay una frase últimamente en Instagram que sale mucho, que es la de tiempos difíciles, hombres fuertes, tiempos fáciles, tiempos fáciles, hombres débiles y Sí. hombres débiles, tiempos difíciles. Sí, es una frase que he escuchado por internet, por redes. No sé si se la atribuían a un sabio árabe o a un rey persa, pero bueno, es una frase muy acertada, una frase muy acertada. De hecho, es una realidad. Los hechos ahí lo confirman, ¿no? Sí que es verdad que hoy, mi punto de vista, desde lo que yo veo en la consulta, llevo 13 años asesorando a personas y a jóvenes también. Al final tú haces casi un estudio sociológico, porque de tanta gente y clientes de perfiles tan diferentes que te vienen, al final tú vas aprendiendo y vas viendo patrones que se igualan y cosas que pasan en ciertas situaciones o con tipos de personas, entonces vas dándote cuenta de un argumento, ¿no? De cómo está montada la vida, ¿no? Y lo que sí que es verdad que hoy el ser humano es más débil mentalmente que antes, porque claro, en este estado de bienestar no te exige de ti tanto, porque la tecnología te hace mucho. Por lo tanto, sí que es verdad que una de las cosas que yo he visto hoy, provocada o que provoca la baja autoestima, es esa debilidad mental. Hay poca fortaleza mental. Y eso es normal, ¿eh? Antiguamente, escuelas como los estoicos o como los hedonistas, o el mismo Alejandro Magno, un gran rey, que fue el primero que creó la globalización en el mundo y fue un gran alumno del gran maestro Aristóteles, ya lo decía, ¿no? Decía que todo, absolutamente todo, necesita de una transformación, necesita de un cambio, necesita de profundizar. Entonces, es básico que al final todos nosotros podamos transformarnos y podamos vernos y podamos realmente tener la capacidad y la fortaleza de poder afrontar los desafíos de la vida, ¿sabes? Y hoy en día los tiempos fáciles pues crean personas débiles. Y los estoicos, igual que Alejandro Magno, eran de los primeros que decían que no podías vivir una vida fácil, sino que tú te tenías que poner a prueba a ti, te tenías que poner en desafíos y en límites. Esto es como la musculatura, ¿no? ¿Cómo crece un músculo? Cuando lo llevas al límite. Cuando llevas al límite el músculo, ahí en ese punto del límite es donde está el paso a que el músculo crezca, ¿no? Pero si no llegas al límite del músculo, no crece, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Para tener una mente fuerte necesitas tú también ponerte al límite. Y si la sociedad, por suerte, es una sociedad con un estado de bienestar que nunca había habido antes, pienso que cada individuo tenía que trabajar y entrenar con él para no ponerse las cosas tan fáciles, ¿no? Porque así te curtes, te haces fuerte y evidentemente te es mucho más fácil después afrontar la vida. Lo estamos viendo en los jóvenes de hoy en día, ¿eh? En España cada día hay 11 suicidios y de los 11 suicidios 9 son de personas que no llegan a 26 años. Eso te indica que hay una flojera mental, te indica que hay una baja autoestima y te indica que estamos en un tiempo de crisis profundo, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que esta sociedad ha debilitado, según mi punto de vista, al humano, ¿no? De ahí las depresiones y de ahí todo lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de salud mental. ¿Y tú qué consejos le das a los jóvenes que se sientan perdidos, que estén en depresión o que tengan ideas suicidas? Bueno, lo primero, que estés en una crisis no quiere decir que sea el fin del mundo. Es decir, hay que normalizar las crisis. Hoy en día la gente no quiere tener problemas. Y pienso que es una absoluta tontería no querer tener problemas cuando en el juego de la vida los desafíos son constantes. Creo que hay una falsa creencia de que en la vida vienes a ser feliz, que no es así. Si tú miras la vida te está poniendo desafíos diarios. Cuando te va bien en la economía, te va mal en la pareja. Cuando te va mal en la pareja, tienes un problema que te viene en lo laboral. Cuando en lo laboral va bien, la pareja va bien, hostia, algún familiar o incluso tú tienes un problema de salud, ¿no? O sea, la vida te está desafiando constantemente.
Por lo tanto, cuando la vida te desafía constantemente, tú tienes que tener la piel dura y tú tienes que tener una mentalidad de guerrero, una mentalidad de una persona rebelde, de desafiar a ese desafío y querer vencerlo, ¿no? Entonces, a los jóvenes lo primero que les digo es que no quieran tener una vida fácil y acomodada. Es decir, hay que normalizar los problemas, hay que normalizar las crisis, hay que normalizar que yo no sepa cómo salir de una situación, hay que normalizar que yo tenga dudas de mí, hay que normalizar las cosas. Porque hoy en día se exagera todo mucho y muchas veces se crea una bola de algo que no es tanto. Entonces eso es lo primero, no hacer las cosas tan grandes, normalizar las cosas, ¿vale? Porque en la vida, como te digo, hay un desafío constante. Por lo tanto, no puedes pretender que todo te salga bien, que todo lo hagas bien y que seas perfecto. No, no existe eso. Entonces, lo primero, normalizar los problemas que tengáis, que tenemos, normalizarlos. Y cuando los normalizas, te es más fácil afrontarlos. Y lo segundo es confiar en que tú tienes un potencial, que son habilidades, capacidades, cualidades, virtudes, recursos. Tienes un potencial suficiente para poder afrontar ese problema, superarlo, para poder afrontar esa crisis y superarla, para poder afrontar esas dudas y superarlas, para poder trabajar en base a ese objetivo y conseguirlo. Eso para mí es muy importante, que un ser humano tenga la creencia en su potencial de que es suficiente para poder lograr el objetivo o solucionar la problemática. Entonces, estas son dos cosas que yo le aconsejo a todo joven que tenga. Uno, normalizar todo lo que son los problemas y las crisis. Y dos, pensar de ti que tienes el potencial suficiente para solucionarlo, ¿vale? O para conseguir tu objetivo. Y tres, empezar a cambiar tu lenguaje. La mayoría de las personas se pasan la vida quejándose en su mente de sus problemas. Si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu lenguaje. Porque tu lenguaje está programando tu vida. Si tú te estás todo el día quejando de tus problemas se hacen presentes en tu mente y se hacen presentes en tu vida. Si tú empiezas a cambiar un lenguaje dentro de ti sobre las situaciones, poco a poco irán cambiando las cosas dentro para que se cambien fuera. Y aquí aprovecho una frase de un gran deportista, que es Mike Tyson, un gran boxeador, si no el mejor boxeador de todos los tiempos, con Muhammad Ali. Y Tyson una vez le preguntaron cómo logró él ser campeón del mundo, ¿no? Y Tyson dijo, yo primero fui campeón del mundo en mi mente y después pude acabar siendo campeón del mundo en mi realidad física. Esto me viene también, me trae a la cabeza al gran Gandhi, ¿no? Gandhi, para conseguir que la India fuese independiente, estuvo 7 años batallando. Y Gandhi siempre decía, en mi cabeza la India ya es independiente, pero afuera aún no. Pero llegará un día que será. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú vas revisando la historia de los grandes y revisas tu propia historia, te das cuenta que para conseguir las cosas afuera, primero las tienes que tener en tu mente, repetirlas, soñar, crear, hablar, narrar. Yo que tengo muchos deportistas de élite y tengo grandes emprendedores en la consulta, todos están todo el día de manera obsesiva diciéndose lo que quieren, ¿no? Y eso es básico, ¿no? Por lo tanto, yo le aconsejo a los jóvenes estos 3 hábitos, ¿no? El primero, normalizar todo lo que sea problemáticas, crisis, igual que las cosas buenas, para que emocionalmente siempre estés equilibrado. Pero lo primero, normalizarlo todo. Lo segundo, confiar en que tú tienes un potencial para sacarlo. Aunque tú no creas en ti, tú tienes un potencial. Tú no has venido aquí sin nada. Es como decir que los animales en la naturaleza no tienen una forma para sobrevivir y una forma para protegerse de las amenazas de otros depredadores. No. La cebra tiene los colores de su piel para protegerse. El erizo tiene pues, lo que son las pinzas estas, ¿no? Todos los animales tienen un potencial para sobrevivir y autoconservarse. Y nosotros somos animales. Por lo tanto, también tenemos ese potencial. Creer que tú tienes ese potencial para sacar hacia adelante ese problema o conseguir ese objetivo. Y lo tercero, empezar en tu mente a crearte tu historia, tu película de lo que quieres. Repetírtela, narrártela, soñarla, poner imaginación, imágenes, sonidos y hazlo todos los días, sin parar.
La insistencia hace que tú consigas las cosas. Esa es la única clave de la vida. Insistir, 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 cada día, hasta que lo consigas. ¿Que no lo consigo por aquí? No pasa nada. Coge otro camino. Pero es básico la determinación y la regularidad. Son 3 hábitos que a mí me han llevado a poder conseguir muchas cosas en la vida y a dedicarme a la profesión que yo tengo hoy, que es la de filósofo. Me acuerdo que me preguntaban qué quería ser de grande, yo decía, pues aquello que me haga feliz. Cuando decidí que quería ser filósofo, me dijeron los catedráticos que de la filosofía solo vivía un 3%. O que eras profesor, o que te dedicabas a ser investigador, o que por suerte serías un gran escritor. Bueno, pues yo de esas 3 dije, pues voy a ser asesor, ¿sabes? Y nadie daba un duro. Entonces, al final las cosas las consigues si tú eres el primero que confías en ti y que insistes, 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 insistes hasta el final, ¿no? Por lo tanto, yo animo a todos los jóvenes a que pongan en práctica estos 3 hábitos y sobre todo, determinación. Determinación. ¿Qué quiere decir determinación? Cada día, a full, a saco, hasta que lo consiga, hasta que solucione el problema, confiando en mí y normalizándolo todo. Justamente hay un libro de Brian Tracy que habla justamente de esto, que se llama Si lo crees, lo creas. Luego también otro libro muy famoso, el de Piensa y llega a ser rico, de Napoleon Hill, que te explica los 13 principios para ser millonario, rico, todo esto. Y uno de los principios es justamente tener fe en que lo conseguirás. Sí, bueno, hay mucha literatura hoy ya que habla del desarrollo humano, de conseguir tus sueños. O sea, hoy en día, por suerte, tenemos mucha literatura, hay también una onda muy buena dentro del crecimiento personal, del desarrollo humano. Por lo tanto, hoy tenemos muchas más herramientas que teníamos antes, ¿no? Pero lo que está claro es que esto que estamos hablando no se ha inventado ahora. Es decir, es que esto lo ponían en práctica los estoicos, lo ponían en práctica los hedonistas, las escuelas más antiguas las ponían en práctica. Entonces, al final, hay que coger 3 cosas y llevarlas a cabo. Porque hay mucha gente que se pasa la vida leyendo libros de autoayuda. Hay gente que se pasa yendo a 50.000 terapeutas. Hay gente que se pasa la vida yendo a 50.000 clases de yoga, de meditación. Pero están igual. ¿Por qué? Porque no actúan. Entonces, muchas veces es mejor tener 3 conocimientos y aplicarlos y trabajarlos durante tiempo que no tener 12.000 conocimientos, pero nunca ponerlos en práctica en entrenamiento diario. Esto es algo que yo he visto que es muy importante. El dedicar, el entrenar. No solo el leer y el tener conocimientos, porque por muchos conocimientos que tú tengas, si después tú no los aplicas, yo en mi consulta, por muchas cosas que yo le explico a mis clientes, yo les pongo trabajo. Les doy herramientas y ellos tienen que trabajar, como yo trabajo conmigo cada día. Eso es lo que yo he descubierto que es la única forma de cambiar. Cuando yo estaba muy mal en mi vida y tenía que salir del pozo, realmente es ese entrenamiento diario, ese carácter, esa actitud de ganador ante la vida que me llevó a transformarme y a solucionar muchas problemáticas que me hacían sufrir, ¿no? Por lo tanto, es básica esa determinación. Y más que creer, porque a mí es una frase que no me entusiasma mucho, la de creer, querer. Yo es que no creo, yo quiero. O sea, yo no creo que pueda conseguir eso. No, es que yo lo quiero conseguir. Es decir, yo quiero vivir esa experiencia, quiero saber lo que se siente con esa experiencia. Por lo tanto, aparte de creer, tienes que querer. Como diría Schopenhauer, la voluntad de querer. Cuando tú le pones voluntad de querer, es muy difícil que no consigas las cosas. El universo, como diría Paulo Coelho, conspira para que te dé lo que tú has decidido que quieres que te pase. Entonces, muchas veces la gente no tiene un sentimiento de querer algo. Tiene un sentimiento de necesitarlo, de pedirlo a ver si, pero no de quererlo. Por eso los chamanes te dicen que cuando tú le digas a la vida lo que quieres y lo decretes, no se lo pidas, sino que se lo ordenes. Porque cuando tú ordenas algo, en esa orden ya viene implícita una emoción de querer que pase. Y cuando tú le ordenas al universo lo que quieres que pase en tu vida, se ordena tu vida. No se puede ordenar tu vida si no hay una orden, ¿no? Entonces, ese decreto desde la orden es esa fuerza interior de que yo quiero que pase sí o sí. Por lo tanto, yo he aprendido en mi vida que más que creer,
para que atraigas y te pasen las cosas, tienes que querer. Y cuando realmente quieres, tu energía está y tu estado mental están en un nivel muy alto. Es muy difícil que no te pase. Muy difícil. Puede pasar más tarde, más temprano, pero es difícil que no te pase. Muy bien. Y hay una frase de, creo que era Sócrates, que dice, no aprendemos, recordamos. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es el concepto de la reminiscencia, de la que hablaba Platón. Claro, Sócrates no dejó nada escrito. Entonces, todo lo que sabemos de Sócrates es en base a lo que habla Platón, que fue su alumno, ¿no? Entonces, Platón también tiene pues, muchos escritos que están hechos en forma de diálogos y siempre pone al maestro Sócrates ahí hablando, ¿no? Es una cuestión, la de Sócrates, ¿vale? Que no siempre realmente sabemos interpretar lo que se decía o lo que se dejaba de decir, ¿no? Entonces, en este caso, en esta cuestión que tú me estás preguntando, Sócrates es una persona que tenía una idea de la vida de vivirla 100%, y sobre todo de tener ética y mucha ética. Hay que recordar que Sócrates prefirió morir que declararse culpable de algo que no había hecho. Eso es la primera sentencia de un filósofo que prefiere morir por la verdad que vivir por la mentira, ¿vale? Entonces, bueno, ya nos dice mucho, ¿no? Sócrates en este punto. El concepto de la reminiscencia, del que ellos hablan, o del que dice Sócrates, Platón, que hablaba Sócrates, viene a decir que todo lo que nosotros hablamos y sabemos y decimos, en verdad, ya lo hemos vivido en otras vidas. Y lo que hacemos es recordarlo, ¿no? ¿A qué se estaría refiriendo cuando decía esto Sócrates? Viendo un poco desde hoy en día la tecnología y tal. Yo creo que se refería a que todos tenemos un caudal dentro de nosotros que es un caudal de información que te conecta con la información del universo. Esto lo decía Carl Jung. Carl Jung tenía la idea de que el individuo no es un individuo, sino que es una parte del todo del universo, ¿no? Por lo tanto, hay una conciencia colectiva del universo y hay como un almacén de increíbles ideas, de recursos, de habilidades que toda mente humana tiene la capacidad de acceder a ese almacén de información y de sabiduría universal, ¿no? Ellos, cuando se referían a esa reminiscencia, a que solo recordamos, venía a ser a que nosotros en nuestro interior estamos conectados con ese caudal de información y no lo sabemos. Cada vez que nos viene una idea intuitiva, cada vez que nos viene un pensamiento que nos desborda y que es algo que dices, ostras, que esto lo he creado yo, esto lo he dicho yo, ellos se referían a eso, ¿no? A que estás recordando lo que ya sabías porque de alguna forma ya lo habías vivido y lo tienes en conexión con ese almacén de información que hay, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida son interpretaciones, ¿no? Nunca sabremos a qué se refería bien Platón, porque no lo tenemos aquí y ojalá nos pudiese explicar a lo que se refería. Pero más o menos por los textos, por lo que se ha ido hablando, por también los descubrimientos últimos, yo creo que se estaba refiriendo a esa conexión que tenemos con el caudal de información del universo que hace que recuerdes cosas. Recuerdes cosas y hables de una manera como que no te conoces ni a ti, ¿no? Hay alguien dentro de ti como que te está diciendo, ¿no? Después puedes ir también a muchas teorías, ¿no? Pues que todos tenemos un doble cuántico, ¿no? Como dice Jean-Pierre Mayet, un científico que también ha trabajado mucho sobre el desdoblamiento, ¿no? Que tenemos. Entonces, claro, si tenemos un yo cuántico que es nuestro doble, es que a lo mejor es él que nos está recordando, ¿no? Lo que él sabe que nosotros no sabemos para... Hay teorías a montones, ¿no? Pero bueno, al final todas son válidas en el sentido de que te aporten. Por lo tanto, se piense de una manera u otra a lo que se refería Platón cuando hablaba de Sócrates sobre el recordar y el no aprender, lo que sí que está claro es que el ser humano tiene un potencial brutal dentro de él. Y el universo es un ser universal y lleno de poder, ¿no? Por lo tanto, tenemos acceso hacia esas fuentes. Y tienes acceso desde la parte de la mente, de la conciencia. Y luego también, volviendo un poco para atrás, has dicho que estamos en una época de transformación, de que crees que aquí un tiempo habrá como una nueva humanización. ¿Crees que la IA
¿Tendrá algo que ver con eso? Sí, totalmente, totalmente. No sabemos hasta dónde llegaremos. A ver, el futuro es la hibridación. Es decir, estamos empezando a ver que nosotros vamos a estar conectados con las máquinas y que en el futuro, pues posiblemente ya no seamos solo humanos, sino que también tengamos aspectos tecnológicos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Una hibridación, ¿no? Em, ¿Puede ayudarnos la inteligencia artificial? Sí. Nos puede ayudar a esa transformación y a ese encontrar nuestro sitio en el mundo y a darnos cuenta, ¿no? De lo que yo creo que es la gran misión de la humanidad. Ahora, también creo que para poder saber utilizar la tecnología de una manera que nos beneficie hacia esa transformación, hay que tener una conciencia moral y una conciencia ética y evidentemente el hombre, ya se está viendo, no está en ese nivel aún. De ahí que la tecnología nos pueda generar también muchas problemáticas. Pero esta transformación también se va a dar desde la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar también a crear ese nuevo humano. Aunque tengo que recordar que los sabios siempre dijeron que la mayor y mejor tecnología es la que tiene el humano dentro de él, la tecnología interior. Me recuerdo que me decía un chamán que se llama Ramiro, ustedes utilizando los móviles y yo utilizando la telepatía. Ustedes utilizando la tecnología de afuera y nosotros utilizamos la tecnología de dentro. ¿Cuánta pérdida de tiempo la suya? Esto me lo decía el chamán Ramiro en México, en la Sierra de Guadalajara, hace muchos años. Y me quedó grabado, ¿no? Pensé, hostia, es verdad. ¿Y la tecnología de dentro qué? ¿Y si tenemos...? ¿Y si no, no? Porque se comenta mucho, ¿no? Habilidades extrasensoriales en off, dormidas. Yo también creo que parte de esa tecnología va a ser muy interna también. Pero la tecnología de afuera también nos puede ayudar y la inteligencia artificial también nos puede ayudar a crear ese nuevo humano, ¿no? Que está por venir, ¿no? De alguna manera. Espera, ¿la telepatía existe? Pues no sé si existe porque yo no lo puedo demostrar. Vale. Ahora, yo te puedo decir que a nivel individual sí que he tenido experiencias de telepatía. Pero claro, volvemos a lo mismo. Decir este tipo de cosas como verdades absolutas creo que sería muy osado por mi parte, ¿no? Yo hablo de mi experiencia. Yo sí que la he vivido, ¿eh? La telepatía. Ahora, no la sé controlar ni tampoco la sé dirigir conscientemente. Eso yo, por también mucha literatura que he leído y por mucha gente que he estado, es algo que también se entrena. Es decir, hay muchas capacidades que están en off dentro de nosotros, que son tremendas y grandiosas, que cuando las pones en on y las empiezas a trabajar, pues empiezas a explotar tu potencial pues de una manera brutal, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que trabajar en nuestro interior que están apagadas. Y esto es lo primero que te explican los chamanes y los magos. Hay algo dentro de ti que es un Dios que no conoces. Y ese Dios tienes que conocerlo, ¿no? Y es el superpoder que tú tienes como humano, ¿no? Aquí en el planeta. Muy bien. Bueno, me acabo de quedar increíble. Vale, pues cambiando un poco más hacia el tema del canal, Sí. explícanos, bueno, al principio de la entrevista has dicho que has estudiado filosofía. Mm. Explícanos un poco cómo era pues la carrera, cómo la viviste y todo esto. Bueno, mira, yo estudié filosofía el primer año que empecé a estudiar filosofía y después lo dejé. ¿Por qué? Porque yo venía de una experiencia muy bestia. Yo con 18 años tuve una experiencia muy bestia, que fue un accidente de tráfico, muy grave. Murieron dos personas. Murió mi mejor amigo, Guillermo, y murió una chica ahogada en un río. Yo estaba en ese accidente dentro del coche y la verdad que yo salí también muy mal parado. Pues me rompí las dos clavículas, el peroné, tuve un traumatismo craneoencefálico y me estuve en la UCI un par de días. La verdad que para mí eso fue una experiencia vital. Me cambió la vida, porque me fui con mi amigo de fiesta y al cabo de 3 días me desperté y no existía. Y había un sentimiento de culpabilidad en mí, ¿no? Y durante muchos años yo tuve que lidiar con ese sentimiento de culpabilidad y fue desde ese accidente que yo empecé a darme cuenta de muchas cosas de mi vida. Cuando estás cerca de la muerte, pues se te abre a nivel mental una nueva puerta en la que de manera clara empiezas a ver muchas cosas que antes no veías. La muerte te enseña, porque la muerte al final hace que no le des importancia a nada y te desapegues de todo, porque estás a las puertas de irte, ¿no? Entonces,
cuando yo viví esta experiencia, pues eso me llevó a darme cuenta de muchas cosas de mí, ¿no? De mi autoestima, de relaciones conflictivas que tenía con mi familia, de muchas emociones que tenía retenidas, traumas. Entonces, eso me pasó en abril y yo en septiembre estaba yendo a la universidad y empezando a estudiar filosofía, ¿no? No estaba preparado para estudiar filosofía. No estaba suficientemente maduro para estudiar filosofía. Y el primer año que estudié filosofía fue un año muy difícil para mí, muy difícil. Aprobé todo, porque siempre fui una persona pues de hincar codos y una persona perseverante, pero me di cuenta que no podía seguir estudiando filosofía, pues porque no estaba preparado. No tenía la madurez mental para hacerme preguntas ni para llegar a ciertos debates, ¿no? Y después dejé la carrera de filosofía, estudié la de Magisterio de Educación Física y al acabar la Magisterio de Educación Física estaba en un punto de madurez para poder afrontar la carrera de nuevo. Volví, empecé a hacer el segundo curso de filosofía y ya la acabé directo, ¿no? Y la verdad que para mí la carrera de filosofía tiene dos etapas, ¿no? Ese primer año y después 3 años después que volví. Yo la disfruté mucho, la verdad, porque a mí me encanta reflexionar y sobre todo me encanta esa perspectiva filosófica del debate, ¿no? El del filosofar, ¿no? Entonces, yo la disfruté mucho porque me gustaba mucho, ¿no? A mí asignaturas como estética, asignaturas como filosofía de la mente, asignaturas como filosofía del lenguaje, a mí asignaturas como filosofía de la literatura, a mí me producían placer. Entonces, la disfruté muchísimo. Aprendí de muchos profesores. También te das cuenta que hay profesores muy diferentes. No siempre es el típico profesor catedrático de la Sorbonne de París, pero me encontré a profesores que cuajaban mucho con mi estilo de ser, ¿no? Muchas veces tenemos la imagen del filósofo pulcro, sabio, súper bien vestido. Y claro, yo me encontraba a un profesor que venía con una camisa de calón y que hacía triatlones. Y era especialista en Heidegger, ¿no? Me encontraba con otro que tenía una banda de rock, de metal, y era una persona hiperbohemia, ¿no? Entonces, claro, también tuve la suerte de tener profesores que me dieron otra idea y otra mirada hacia la filosofía, ¿no? Y hacia el filósofo. Y eso me ayudó también para crear mi propia personalidad desde el ser que soy yo y para salir de estereotipos a los que muchas veces se asocia al filósofo, a ese punto más academicista, ¿no? Por lo tanto, a mí la filosofía y la carrera me enseñó muchísimo. Y sobre todo me enseñó una cosa, a no pensar. Aunque la filosofía te dicen que te enseña a pensar, a mí me enseñó a dejar de pensar. Porque es cuando dejas de pensar, cuando empiezas a observar y entonces es cuando descubres las verdades, ¿no? Es lo que yo descubrí en la filosofía. Muy bien. Ostras, me ha sorprendido porque es increíble lo que te ha aportado la carrera. Sí, bueno, a ver, al final las carreras o los estudios también te aportan en referencia a lo que tú también hagas. Mm. Hay gente que a lo mejor de mi promoción le haces la misma pregunta y mejor te dice otra cosa totalmente contraria, ¿no? Todo es una percepción subjetiva. Entonces, yo soy una persona muy apasionada, soy una persona muy emocional y todo lo que hago lo vivo. Entonces, para mí la filosofía fue una etapa de mi vida de múltiples descubrimientos y de mucho placer, porque yo siento placer cuando reflexiono, cuando escribo, cuando hablo. Por lo tanto, a mí me aportó mucho, pero claro, depende también de cada persona cómo haya aprovechado ese tiempo de filosofía. Yo tengo colegas que dejaron la filosofía el segundo año y acabaron hasta el gorro la filosofía. Y tengo otros que hoy son catedráticos en la universidad y son personas increíbles, ¿no? Y que aportan, como todo, cada uno tiene que aprovechar las cosas desde su ser y yo en este caso lo aproveché y cada uno pues tiene la percepción de la filosofía desde lo que ha vivido. Me gusta mucho bueno, pues, tu experiencia con el sistema educativo, bueno, al menos con la universidad, porque hoy en día se piensa mucho de que la universidad, que no, que es malo, que es mejor emprender, hacer trading, hacer e-commerce, cosas así, y al final, en mi opinión, aunque quieras emprender, la universidad te da una estabilidad que aunque tu proyecto no vaya bien, al menos tienes la carrera. Es más, si es lo que te gusta, aún mejor. Así que, volviendo un poco años atrás de la universidad, ¿cómo fue tu experiencia en el sistema educativo? En primaria y secundaria. Como alumno,
A ver, yo tengo una opinión del sistema educativo como alumno y también como profesor, que lo he sido. A ver, yo en la escuela me lo pasaba bien, Mm. porque es un lugar de encuentro, ¿no? Con gente, te socializas y tuve muy buen rollo con muchos profesores. Entonces yo aproveché mi etapa. Además yo iba a un colegio, a una escuela en la que no era fácil tampoco estar ahí. Una escuela en la que si tú no tenías autoestima y no tenías personalidad, pues pillabas. Al final muchas veces la escuela es una jungla. Y en una jungla hay depredadores y en una jungla pues hay víctimas. Entonces la escuela al final también es un punto de formar tu carácter, ¿no? Entonces yo de la escuela saco muchas cosas positivas, sobre todo las amistades que hice, los profesores con los que conecté que me ayudaron a amar el conocimiento. Y después también de la escuela saco conclusiones positivas en el aspecto de mi personalidad, porque la escuela y esa jungla me obligó también a hacerme valer a mí mismo para poder subsistir en ese nivel. Pero sí que es verdad que la escuela y el instituto, para mi gusto, tiene una falla y es que no te preparan para vivir. Te preparan para saber, pero no para vivir. Cuando yo acabé bachillerato yo sabía mucho, o sabía, de asignaturas, de materias, pero no sabía nada de la vida, no sabía nada de mí. Y mi opinión es que el sistema educativo tendría que tener dos líneas de trabajo. Una es la del contenido, de saber sobre materias, la de tener cultura y conocimiento, que para mí eso es básico también, porque es un placer saber. Pero creo que hay otra línea que en el sistema educativo ahora empieza a abrirse un poco, pero creo que está aún muy lejos de lo que tendría que ser, que es ese trabajo con el individuo niño para formar y para formarlo a la hora de vivir, ¿no? Había un filósofo que se llamaba Epicuro, padre de hedonismo, que en su quepos, que era su academia, que significa quepos jardín, en su jardín iban aristócratas, iban prostitutas, iban niños, iban padres, iban sabios, iban alfareros, y allá entraba todo tipo de clase de persona. Y Epicuro, una persona inteligente, decía, o fue de los primeros que dijo, que la filosofía no podía ser meramente reflexión y conocimiento, sino que la filosofía tenía que servir para algo más en la vida. Y tenía que servir para poder vivir tu vida, ¿no? Epicuro fue el primer filósofo que le dio a la filosofía una condición práctica para la vida cotidiana. Y en la escuela no nos enseñan a saber relacionarnos en el amor de manera sana. En la escuela no nos enseñan a tener autoestima. En la escuela no nos enseñan a saber quiénes somos o quiénes queremos ser. En la escuela no nos enseñan a manejar el dinero. Por lo tanto, si te sales de la escuela y te encuentras con un montón de dificultades porque no sabes cómo afrontarlas, creo que los resultados indican de que hoy la escuela tendría que mejorar ese aspecto de formación del humano para poder salir al mundo a vivir con alas y con poder. Pero evidentemente todo es un negocio y la escuela y el sistema educativo es un negocio. Por lo tanto, los que dirigen este negocio son los que eligen, ¿no? Y ellos son los que deciden cómo se hace o se deja de hacer. Pero lo que está claro es que la escuela hoy en día, por los resultados, fracasa porque hoy en día adolescentes y jóvenes son más infelices, tienen más depresiones y más suicidios. Por lo tanto, creo que el sistema educativo se lo tendría que mirar si ve que los chavales no salen a flote en este mundo en el que hoy estamos, ¿no? Mi humilde opinión, desde alumno y también desde profesor, porque también he podido tener la posibilidad de ser profesor de filosofía, aunque ha sido pocas veces en el sistema educativo, pero bueno, en mi consulta llevo 13 años haciendo asesoramiento y estando con chavales, adolescentes, niños, tanto con adultos. Por lo tanto, la educación es algo que trabajo diariamente y creo que es algo que dentro del sistema educativo se tendría que implementar porque se necesita. Pues mira, justamente te quería preguntar eso de cómo mejorarías tú el sistema educativo,
pero creo que la has respuesto muy bien. Así que no sé si hay un último mensaje que quieras dejar a la audiencia para terminar. Pues bueno, pues último mensaje, que elijan la vida que quieren, no que se conformen con la vida que tienen. Em, hay un libro muy bueno, un ensayo de Albert Camus precisamente, es un autor que me gusta mucho, que se llama El hombre rebelde. Y es un ensayo en el que Camus explica lo que es el concepto de la rebelión, ¿no? Por lo tanto, primero habla de una rebelión metafísica, cuando el hombre se rebeló contra Dios, y después habla de una rebelión social, ¿no? Cuando el hombre se rebeló a nivel social contra aquellos que no le dejaban ser él, ¿no? Y después una rebelión espiritual, ¿no? Habla de 3 rebeliones, ¿no? Rebelión metafísica, rebelión social y rebelión espiritual, ¿no? En esta vida muchas veces nos dicen lo que es la vida y tenemos la idea de que la vida es lo que vemos y nos conformamos con entender que esto es lo que hay y tengo que intentar adaptarme, conformarme y creo que hay que tener un pensamiento rebelde en el sentido de decir, quiero vivir la vida y quiero vivir esta vida. Y quiero vivirla porque ya que estoy aquí, voy a aprovechar el tiempo. No sé en qué libro fue que lo leí, que había 4.000 semanas de vida, que eran alrededor de unos 80 años de vida. ¿Qué vas a hacer en esas 4.000 semanas? Claro. Elige quién quieres ser, elige qué vida quieres tener. Yo siempre pongo la misma analogía, ¿no? La vida es un libro. Tú eres el protagonista de este libro, que es tu vida. Pero a la vez también eres el escritor. Eres el escritor y eres el protagonista. Esto me recuerda a Sylvester Stallone cuando escribió el guión de Rocky, ¿no? Él escribió el guión de Rocky y él era el protagonista Rocky. Por lo tanto, en este juego existencial de la vida, esto es un juego, o un teatro, una película, o una novela en la que a ti te han dado un personaje que se llama tal, y tú tienes que decidir cuál quieres que sea el guión de esta novela. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que elija su guión, a que no se conforme con el guión que nos ha dado ese destino predestinado de la vida, de los genes, de la herencia, del entorno. A que tengan espíritu de rebelión contra aquello que los limita. Y a que tengan espíritu de guerrero, de guerrera, de conquistar, de vivir. Que el último día que estés en el planeta Tierra puedas hacer una reflexión y digas, valió la pena vivir porque experimenté, porque exploré y porque sentí. Que no sea una vida vacía en la que ha pasado el tiempo y tú no has existido. Esto es un poco el consejo que yo creo que podía ser bueno, ¿no? Para todo el mundo. Al menos a mí, si alguien me lo hubiese dicho cuando era joven, pues seguramente no hubiese tenido que pasar por muchos años en los que no sabía ni qué hacer con mi vida, ¿no? Ya hubiese empezado a decir mucho antes en este aspecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, David. Ya sabéis, está su asesoría aquí en Andorra. Sí. ¿Cómo pueden conocerte? Bueno, mira, la gente si quiere un poquito saber de mí o de lo que hago, pueden meterse en las redes sociales, en Instagram, David Murias Filósofo, y a partir de ahí, pues la consulta la tengo abierta aquí en Andorra, consultas presenciales y también consultas online, y cualquiera que se quiera interesar, pues a través de la red social que es David Murias Filósofo, pues puede preguntarme y le contesto. Y bueno, y aprovecho pues para felicitarte a ti por el canal. Gracias. También. Aprovecho también pues para agradecerte la invitación, me he sentido muy a gusto, ha sido una charla muy amena y también felicitarte por ser emprendedor, ¿no? Ahora que hablamos de los jóvenes, muchas veces, sobre todo padres y adultos, hacemos la crítica que la juventud está, o una parte de la juventud está parada, y yo que no te conocía, que te conocí hace muy poquito, pues realmente es un ejemplo, ¿no? De lo que seguramente muchos padres y adultos queremos, que es los jóvenes sean emprendedores, emprendan, se lancen a vivir sin miedo, con valentía y, como diría Nietzsche, ¿no? Con espíritu dionisíaco, ¿no? Para eso has venido aquí, para vivir y que cuando te vayas desgastado porque has tenido que hacer muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, agradecerte a ti la oportunidad de estar en tu podcast y felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias.
Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, dale a like, suscribíos y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.